Si hay una cosa que parece estar a la orden del día, esos son los remakes y remasters. Por un lado, es una forma de darle la oportunidad de jugar a un juego a aquellos que no pudieron en su momento, ya sea por edad o por simplemente no haber tenido la consola. Y por el otro lado, es una forma de darle una versión embellecida a los que sí lo jugaron en su momento, apelando al mismo tiempo a la nostalgia. Hoy os quiero hablar de aquellos remakes o remasters que me gustaría ver a mí. Muy buenas, soy Deltarray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Como os iba diciendo, se ve que este tipo de juegos está bastante de moda. En los últimos años hemos visto gran cantidad de estos, como Link's Awakening o el próximo Super Mario 3D World más Bowser's Fury, que parece ser un remaster. Pero no solo en consolas de Nintendo ocurre esto. Crash Bandicoot Insane Trilogy, Final Fantasy VII Remake o el próximo Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD también son buenos ejemplos. Llevo un tiempo pensando qué remakes o remasters me gustaría ver a mí, y ahora que he dado con la respuesta a mi duda interna, voy a compartir con vosotros este top en el que enumeraré precisamente eso, los remakes y remasters que me encantaría ver en Switch o en alguna futura consola de Nintendo. Antes de seguir con el vídeo aprovecho para deciros que nos acercamos poco a poco a los 200 suscriptores, así que si disfrutáis con este vídeo o con el canal en general, consideréis dejar un like, suscribiros y dar la campanita para no perder detalle. Bueno, por supuesto, no cualquier juego puede entrar en esta lista, os recuerdo que este es un canal de Nintendo. Por tanto, en esta lista solo entrarán juegos que pertenezcan a Nintendo o que fueron originalmente lanzados en alguna de sus consolas. Y por supuesto se trata de una opinión, así que todos los puestos de esta lista se someten a mi gusto personal. Además he priorizado aquellos que pienso que les hace más falta, porque por ejemplo he valorado Super Mario 3D Land, pero lo he descartado porque si no lo ha jugado todo el mundo, lo tienen bastante fácil para hacerlo. Tampoco se somete a un orden concreto, no va por orden de predilección ni nada por el estilo, y pues ya está, así que ya con todo aclarado, doy paso al top. Para empezar con la lista tenemos a Super Metroid. Originalmente lanzado para Super Nintendo en 1994, es a menudo considerado el mejor juego de Metroid, o al menos el mejor Metroid 2D. Ya hemos tenido remakes del Metroid original y de Metroid 2, y el siguiente sería el turno de Super Metroid. Pero un Metroid 2D HD en Switch debe de ser una maravilla y sería una forma idónea de dar a conocer el juego y la saga a las generaciones más jóvenes. Por supuesto, en este caso estoy hablando de un completo remake. Pongamos que es una versión muy mejorada de Samus Returns y en cuanto a gameplay podría haber algunas mecánicas nuevas y algún extra añadido como pasó en Zero Mission. En segundo lugar pongo a Banjo-Kazooie, lanzado para Nintendo 64 en 1998. Este caso es especial, como muchos ya sabréis, Banjo-Kazooie es propiedad de Rare, compañía que fue comprada por Microsoft y como tal esta franquicia también pertenece a Microsoft. Sin embargo, Banjo-Kazooie no ha funcionado del todo bien en Xbox y parece que ha habido un acercamiento tras la inclusión del oso y la pájara en Smash. Un remaster o preferiblemente un remake de Banjo-Kazooie sería una opción solamente si la IP pasa a pertenecer a Nintendo otra vez. E incluso si se hiciera un pack de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, se prepararía el terreno a un hipotético Banjo-3. Pero claro, esto es pensar demasiado. Solo me encantaría ver que esto ocurra y ya está. A continuación, Fire Emblem Genealogy of the Holy War, lanzado para Super Nintendo en 1996 y exclusivamente para Japón, aunque ha habido parches que lo han traducido al inglés. Genealogy of the Holy War fue el juego que marcó un antes y un después en Fire Emblem, al menos en Japón. Los fans de la saga que lo han probado suelen decir que es de los mejores y más difíciles Fire Emblem también, y ahora que la popularidad de la saga crece más y más cada vez, puede ser el mejor momento para probar a lanzar un remake de este juego. Otro título que barajé fue Thracia 776, también para Super Nintendo, en el 99. Quizá este sea uno de los puestos más controversiales del top, pero me encantaría ver un New Super Mario Bros. All Stars, en la línea del All Stars clásico y la colección 3D que acaba de salir a la venta.
Este incluiría remasters del primer New Super Mario Bros. Lanzado para Nintendo DS en 2008, New Super Mario Bros. Wii para la susodicha Nintendo Wii en 2009 y New Super Mario Bros. 2 lanzado para 3DS en 2012. No tendría sentido incluir la versión de Wii U, pues ya ha sido portado para Switch y solamente lo tendría si esta colección llegara a una consola posterior a Switch. Sinceramente creo que si se hará alguna otra colección de Mario en un futuro, la elección lógica sería esta. La cuestión es si llega, cuándo será. Puede ser en un par de años o dentro de 10, quién sabe. El último gran juego de F0 fue lanzado hace 17 años, F0 GX para GameCube en 2003. Por eso pienso que una gran forma de volver sería con un remaster de este juego para Switch. 17 años son demasiados años y antes de sacar un juego nuevo es mejor lanzar otro para que el público vaya tomando contacto y ver si un nuevo título es viable a nivel comercial. Yo he escogido GX porque es el último gran lanzamiento de la saga, como ya he dicho, y porque tiene mucha facilidad para añadir contenido, ya que también se lanzó una máquina de arcade, más o menos al mismo tiempo, llamada F0 AX, que era esencialmente el mismo juego pero con algunas pistas exclusivas. Así se podría remasterizar una versión que combine el juego base con las exclusividades arcade, un F0 GX AX, vaya. Este puesto es uno de mis caprichos personales y sé que lo que tengo en mente es muy difícil, por no decir imposible. The Legend of Zelda The Minish Cap fue un juego lanzado para Game Boy Advance en 2004. Este es uno de los llamados Zeldas clásicos, es decir, de vista cenital como ocurre en el Zelda original. La premisa de este juego es la de cambiar de tamaño con el poder de los Minish, pudiendo reducirnos en sitios concretos. The Minish Cap puede no ser el Zelda más conocido de todos, pero a mí me encanta sinceramente. Imaginaos ahora un remake completo del juego, reconvirtiendo el juego de un Zelda clásico a un Zelda 3D como Ocarina of Time. El juego ganaría muchísimo atractivo y ver la diferencia de tamaño sería increíble. Por supuesto, esto plantea inconvenientes y soy consciente de ello. Para empezar, sería construir prácticamente un mundo totalmente nuevo con poca o ninguna base y sería muy confuso para los que jugaron al original. Al final no compensaría, pero es mi sueño personal. Al final es más viable un remake al estilo de Link's Awakening usando a Toon Link y poco más, quizá añadiendo también un remake de Force Wars para fomentar el multijugador, pero aún así me parecería genial y una forma de que este gran juego llegue a más gente. Para el cuarto puesto tengo a Kid Icarus Uprising lanzado para 3DS en 2012. Ya he mencionado anteriormente cómo me gusta este título y si bien no fue del todo mal en ventas, tampoco fue del todo bien. Un remaster sería una forma increíble de levantar las ventas con gráficos mejorados, controles adaptados, pues uno de los aspectos más criticados del juego fueron los controles, además que los originales no podrían funcionar en Switch, ya que hacía mucho uso de la pantalla inferior. Por supuesto, un remaster de un juego de 3DS que utiliza tantas funciones exclusivas de dicha consola puede ser un problema, pero dichas funciones pueden ser ligeramente editadas para adaptarse a las funciones de Switch o a otros aspectos del propio juego. Por ejemplo, utilizar corazones en lugar de monedas de juego. Tampoco estaría mal ver algún capítulo extra o algún modo nuevo en el online, pero eso ya es bastante secundario. La última entrega de la saga de la que voy a hablar ahora salió a la venta hace 10 años para Nintendo DS, aunque no es de este juego del que quiero hablar, sino de sus dos entregas anteriores. Golden Sun 1 y 2 salieron para Game Boy Advance en 2001 y 2002 respectivamente. Estos eran RPGs que nos permitía usar poderes llamadas sinergia y también asignar genes que fortalecían estos mismos poderes. Hoy en día estos juegos son completos clásicos y todo aquel fan del género debe probarlos. Los fans de esta saga aún esperan un posible regreso y el mejor regalo sin duda sería un remake de los dos primeros juegos en completo HD y gráficos muy mejorados, posiblemente añadiendo elementos nuevos a la historia, como por ejemplo un postgame que pueda conectar con la tercera entrega. Quién sabe, puede que esta sea la forma perfecta de encaminarse a un Golden Sun 4 para Switch. En este caso pasa algo parecido a lo que expliqué antes con Kid Icarus Uprising. The Last Story fue lanzado para Wii en 2011, desarrollado por Mistwalker, compañía fundada por Hironobu Sakaguchi, el hombre que hizo posible Final Fantasy.
Sin embargo, a pesar de esto, siento que The Last Story pasó sin pena ni gloria y aunque tuvo buena publicidad en el momento, siento que es un juego bastante olvidado. Yo lo he jugado y os puedo asegurar que es un juego bastante interesante y sinceramente pienso que necesita un remaster a gritos. A ratos la luz puede ser muy extraña y las zonas oscuras son demasiado oscuras. Esto se puede solucionar muy fácilmente con un remaster. Las mecánicas también pueden llegar a ser algo confusas, sinceramente, pero en cuanto a gameplay es un muy buen juego y a los fans del RPG de acción seguro que les gusta bastante. Por último, el juego que posiblemente más merezca el remake de esta lista, Mother 3. Mother 3 fue lanzado para Game Boy Advance en 2006. La cosa es que, al igual que con Genealogy of the Holy War, este juego solo fue lanzado en Japón. Desde hace años, los fans de la saga han pedido que, al menos, sea traducido y lanzado en consolas virtuales o en la eShop, a lo que ya se respondió que no sucedería. Con esto en cuenta, creo que la mejor opción sería un remake. De este modo, el apartado gráfico y sonoro mejoraría también, podrían incluirse novedades, funcionalidad con Amiibo, etc. Y ya de paso sería la excusa perfecta para traducirlo como mínimo al inglés y lanzarlo a nivel mundial. Sin duda alguna, de las opciones que he propuesto hoy, esta sería la mejor opción para Nintendo y, quién sabe, una opción para revivir la saga Modern. Por cierto, de lanzarse a nivel mundial, recordad que nosotros lo conoceríamos como Earthbound 2. Esos son 10 juegos que me encantaría verle hechos o remasterizados. Me he dejado alguno que otro fuera de la lista como los de Diamante Perla, primero porque sé que va a acabar pasando inevitablemente, y segundo porque no creo que ahora sea el mejor momento para que salgan sinceramente. O el de Skyward Sword simplemente por estar de Minish Cap en la lista, pero también me encantaría ver estos por supuesto. Y si queréis comentar qué remakes o remasters os gustaría ver a vosotros, adelante, me encantará leer vuestros comentarios. Como os decía, los remakes y remasters están a la orden del día, y sinceramente creo que vamos a ver bastantes en los próximos años. Si alguno de estos está en este vídeo solo lo dirá el tiempo, pero no sé, a mí me encantaría ver como mínimo uno de estos juegos hacerse realidad. En fin, no tengo nada más que decir, como siempre si os ha gustado este vídeo considerad dejar un like, suscribirse y demás. Muchas gracias por todo y nos vemos.